Bueno, bienvenidos a una nueva tarde en Getafe Negro, Festival de Novela Policíaca de Madrid. Hoy vamos a hablar de México, de literatura mexicana y un poco más. Tenemos con nosotros, bueno, os presento en primer lugar a Lorenzo, que también pues, va a estar aquí ayudando, moderando este debate, esta mesa redonda. Bienvenido, Lorenzo, que es, como sabéis, escritor y comisario de este festival. Y tenemos con nosotros esta noche a Elmer Mendoza. Elmer, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Elmer es catedrático de literatura en la Universidad de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio de Sinaloa. Y ha escrito novelas de una calidad fuera de toda duda, como Un asesino solitario. Dijo de esta novela Federico Campbell, crítico, que Mendoza es el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en el país, en México en este caso. Ha escrito El amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Cóbraselo caro, Balas de plata, Premio Tusquets de novela, La prueba del ácido, Nombre de perro, etcétera. Muchísimas novelas ya. Y la última, la tenemos por ahí, es Asesinato en el Parque Sinaloa, donde recrea la fuga y la captura del Chapo Guzmán. Hay que decir de Elmer que es, ante todo eso, un escritor que ha sabido tomarle el pulso a una zona de frontera y a la problemática enorme de una zona de frontera como es la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de este tema también, sobre todo, de esta literatura de frontera, no sé si podríamos llamarla así, Elmer, pero literatura de frontera. Podría ser una manera de llamarlo. ¿Sí? Bueno, menos mal que se acepta el término. Viviana Camacho, bienvenida. Gracias. Yo voy con mis notas en el teléfono porque me he olvidado la libreta en casa y un alma caritativa me las ha enviado. Viviana, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta Getafe. Viviana es escritora y editora, ha colaborado en numerosos medios de comunicación y ha recibido, por ejemplo, una mención honorífica del premio Juan Rulfo a la primera novela, ha sido finalista del premio Antonín Artaud, ha escrito libros de relatos como Tu ropa en mi armario, La sonámbula y novelas como Tras las huellas de mi olvido o Lobo. Y hay que decir de Viviana que es una escritora que ha desarrollado en sus libros un universo simbólico, unos toques fantásticos muy especiales, con temas que tienen que ver con la opresión moral como trasfondo, con la opresión del poder. No sé si me dejo algo importante, seguro que sí, muchísimo. Ya platicamos. Pero bueno, ahora nos lo cuentas también. Saúl Cepeda. Saúl Cepeda es un hombre orquesta, politólogo, periodista, abogado, cocinero en la guerra de los Balcanes. También, esto nos lo vas a tener que contar. Ha sido creativo en una industria, en una empresa tabacalera, activista medioambiental, gastrónomo o algo así, y muchas cosas más. Fue finalista del premio Antonio Machado, ganó el premio de cuentos El Chiscón, que no conocía, y ha escrito libros como Legumbres, Delitos para llevar, un libro de relatos, Aforo completo, y Cuenta kilómetros, que es el libro del que hablábamos hace un momento, Un viaje por México, que ha ganado el premio RBA, el premio Otusa de novela de viajes. Su último libro, Agua, es el premio Getafe Negro de este año. Y Javier, si llego a la última página de estas notas, perdón por la cutrez, pero así somos los periodistas. Tenemos estas cosas. Javier Molina, aquí a mi izquierda, bueno, ya lo tuvimos en una mesa el otro día sobre feminicidios. Javier es periodista, escritor, ha estado en medios de comunicación, colaborando con medios de comunicación como El País, colaboras también con Público, con el diario.es y unos cuantos más. Pero sobre todo hay que decir de Javier que es un narrador que ha lanzado esta novela, Luna Chilanga, que es una novela basada en hechos reales, en una historia personal y una historia que tiene que ver con una investigación muy cruda en México, una investigación que le ha tocado de lleno en su vida personal. Después te preguntaré por esto, te pediré que nos lo cuentes. Y Javier es una persona que ha estado como periodista, como investigador en
los escenarios de lo que llamamos las guerras del narco en México y conoce muy bien ese mundo. Y entonces también le hemos invitado por esta cuestión, para que nos hable no solo de su novela, sino también de su experiencia personal como investigador. Creo que también me dejo cosas, pero bueno, para empezar ya estáis presentados. Así que ahora comenzaré simplemente preguntándoos a Elmer y a Viviana, en primer lugar, bueno, por algunas características de la novela mexicana actual y sobre todo de la novela negra, ¿qué nos podéis contar? Naturalmente, a nosotros nos llega poco de la novela negra mexicana y quisiéramos que, bueno, de alguna manera nos ilustrarais un poco qué se podría decir, cuáles son las características, y me imagino que nos vais a hablar también de la compleja situación política, social, que viven sobre todo algunas zonas de México y su relación naturalmente con la literatura. Pues primero las damas, toda la vida. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí escuchando. Yo justo antes de llegar aquí pensaba en qué significa la novela negra, qué es lo que cabe ahí, cómo es que la entendemos. Obviamente a nosotros, y supongo que a ustedes también, nos llega mucha influencia del cine norteamericano, de las novelas norteamericanas, pero por supuesto que hay un noir mexicano que, por desgracia, está obviamente empapado y se nutre mucho de todo lo que ocurre en México, que quizá aquí no le lleguen tantas novelas de mexicanos, pero por supuesto que le llegan las noticias aterradoras que hay de la situación del país en general, desde los feminicidios de los que tú estabas hablando hace poco, el narco que está desbordado. Entonces yo creo que todo eso nutre a la novela negra, pero sobre todo la novela negra, en mi modo de ver, tiene mucho que ver con atmósferas. Por supuesto que siempre hay un crimen, hay una forma de trazar, tejer una trama para que ese crimen se resuelva o no, para que se encuentren los culpables o los responsables, pero sobre todo hay una atmósfera opresiva, oscura, en la que ningún personaje es confiable, en lo que nada es lo que parece. Yo creo que esas serían como las características principales, pero también sobre todo porque el país mismo está así. Los crímenes difícilmente se resuelven, hay estadísticas que dicen que el 98% de los crímenes no se resuelven. Entonces todo eso genera obviamente un ambiente hostil al que por desgracia nos hemos ido acostumbrando. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, muchísimo La Nota Roja. La Nota Roja es, yo creo que el pulso de lo que ocurre en la sociedad, y un día tras otro es una noticia atroz, más otra, y entonces ya uno lo lee como si nada, como si fuera una noticia cualquiera. Ya no el espanto que puede generar algunas cosas, o que deberían de generar humanamente, porque no es la sociedad en la que quisiéramos vivir, pues resulta que después ya se normaliza y ya parece que estamos esperando cuál va a ser la peor, y a veces uno piensa, no, es que esto ya no se puede poner peor. Pues no, nos equivocamos, siempre se puede poner peor. De hecho, a mí me gusta tanto La Nota Roja que algunos de mis cuentos los he sacado de La Nota Roja. Además, a veces está tan mal redactada, hay una contradicción de información, se ve que los reporteros no tienen tiempo de hacer la investigación, porque eso ocurrió a lo mejor ayer, hace unas horas, 15, 14, y hay que sacar la nota. Entonces es una nota muy mal redactada, con poca información, con contradicciones, y eso tanto a un lector como a un escritor pues le da toda la carne necesaria para volar la imaginación y pensar cómo habrá ocurrido, qué es lo que pasó. Hace poco en una de las zonas más horribles de México, que se llama Ecatepec, que quizá ustedes hayan escuchado, que está en la periferia de la ciudad, agarraron a un tipo que iba con su mujer, llevaban una carriola y llevaban bolsas de huesos humanos, porque los vendían a un tipo, que además, fíjense el apodo, el Bones, y lo agarran con los huesos y descubren que el tipo es un feminicida, pero que además se comía a sus víctimas y vendía lo que se podía vender para mantener a sus hijos. La noticia está muy caliente, la información básica es esa, pero yo creo que sí, por supuesto, México da para hacer noir, pero sale por todos lados, ¿no? Pero sobre todo yo pensaría que sí es el ambiente opresivo, la oscuridad, la poca certeza que hay alrededor de los casos que ocurren. Hay que decir que Viviana todavía no está publicada en España. Espero que eso se enmiende pronto. Si hay algún editor en la sala, después puede ser el momento. Gracias, Viviana. Elmer, adelante. Sí.
En los últimos años, ciertamente la novela policíaca mexicana ha ganado espacios y creo que es más conocida, hay más autores conocidos, traducidos. Y es un poco también que es un país con mucho dolor. Y es un país donde los que tipifican los delitos dicen que hay alrededor de 23 delitos graves que se cometen. Y curiosamente el narco es de los menos notables. Es decir, hay otros como por ejemplo, la prostitución infantil o la trata de blancas o la trata de migrantes que se consideran mucho más graves dentro de lo que es las consideraciones alrededor de los delitos. Pero yo creo que no es eso. Si es una región que tiene dolor, creo que el éxito de la novela negra mexicana se debe a eso. Se debe a que al fin nos hemos puesto a escribir como se debe escribir. Es decir, hemos profesionalizado el género, hemos convertido un género que se considera un género menor en un género verdadero, en un género que sobre todo se ha convertido en un género muy fuerte porque los autores han roto las barreras del género mismo. Es decir, yo mismo utilizo técnicas narrativas que aprendo en todas las narrativas, en las históricas, en las herméticas, es decir, todas las novelas que soy capaz de leer y que me enseñan algo, pues bueno, de ahí puedo obtener recursos para conseguir hacer novelas con otra efectividad, de tal suerte que más que pensar en contar los delitos, pensamos en asuntos que tienen que ver con la voluntad de estilo, con qué es lo que culturalmente significa las regiones. Por ejemplo, yo soy del norte de México. Culturalmente, ¿qué es lo que significamos? Somos el paso natural, digamos, de muchas cosas hacia los Estados Unidos. Entre esas cosas, aparte del comercio que tenemos de productos agrícolas con ellos, o somos los principales abastecedores de partes de automóviles o de partes de electrónicas. También en eso va la droga y muchas cosas más. Entonces, eso está ahí. Pero para poder convertir eso en materia literaria, en materia que se pueda compartir y que pueda yo venir aquí por cierto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que han hecho posible los boletos y todas estas cosas. Es que hemos tenido que escribir de otra manera. Es decir, hemos tenido que escribir, realmente ponernos el sombrero de autores, instalarnos en autores de verdad. Y eso significa que rescatamos lo que culturalmente es lo más representativo de nuestra zona, y una de esas cosas es el lenguaje. Otra de esas cosas es crear un ritmo narrativo con una efectividad tal, pero esta efectividad tiene que ver con la forma que nosotros hablamos, que no es con una forma que tiene que ver con el centro del país, ni que tiene que ver con el sureste del país. Porque, por ejemplo, en el centro, cuando nos tipifican, creen que todos somos igual como un cantante y actor que amamos mucho y que le decían el piporro. Y dices, los norteños del piporro. Pues no somos eso. No somos eso. Tenemos otro espíritu. Y lo que hemos hecho es eso, como encontrarnos a nosotros mismos como autores y conseguir expresar eso en nuestros libros y hacerlos además para señalar uno de los problemas más graves que tiene nuestro país y que lo tienen que resolver. Es decir, que es varios delitos, entre ellos el delito del narco. Pero, por ejemplo, mencioné el nombre de un colega, Eduardo Antonio Parra, que él trata el asunto de los migrantes. Es decir, todos sus libros tienen que ver con migrantes que están pasando. Porque la frontera tiene 3.182 kilómetros y gran parte de esa parte es desierto. Y la zona nuestra es desierto. Y cruzar ese desierto caminando, pues bueno, tiene sus dificultades. Hay que decir también de Elmer que
no solo son los temas que trata, la profundidad como los tratan, los universos a veces desgarradores que cuentan sus libros, también es el lenguaje, también es la manera. Elmer es académico, aunque no se note, por suerte. De alguna manera, pues, Elmer es una persona que seguramente os parecerá muy cercana, como me lo parece a mí, pero es un académico también, tiene una capacidad para jugar con el lenguaje, con los registros populares, es impresionante. Voy a continuar con Saúl. Te voy a pedir que nos cuentes algo sobre tu experiencia mexicana, sobre ese libro que escribiste. Bueno, claro. Yo estoy aquí fundamentalmente porque viví una temporada muy larga en México. Estuve, prácticamente la totalidad de mi infancia viviendo allí. Como le comentaba antes a mis compañeros de mesa, pues fue quizás una etapa maravillosa de cómo funcionaba el país, porque fue una etapa muy tranquila. No hubo graves problemas, la economía iba bien. Aún así, era un país de enormes diferencias, en el que sucedían cosas particularmente surrealistas, particularmente atroces. La crónica roja del DF pues no sé, era una fuente inagotable de anécdotas y de situaciones truculentas, escabrosas. Sin embargo, sí que tengo que decir en México que es un país que me parece tan extraordinario, que me parece tan vital. O sea, considero probablemente el país más vital del mundo, en el que suceden las cosas más extraordinarias del mundo, pero en el que se producen los contrastes más singulares y más poderosos. Y me produce mucha tristeza la evolución que se ha ido produciendo, quizás pues por el debilitamiento de esos andamios morales y éticos, precisamente por la normalización que antes estaba mencionando Viviana, de ciertos acontecimientos o ciertas situaciones, y la falta de responsabilidad de ciertos poderes públicos a la hora de gestionar esto. Me llama mucho la atención lo que decía Elmer acerca de ese aprender a escribir novela negra. Yo me he traído solo a modo de curiosidad este libro que se llama Muerte en la carretera, de Rafael Ramírez Heredia, que es un librito es un pulp del año 85, que es probablemente pues, de las primeras novelas negras que cayeron en mis manos y que intenté entender, porque esto debía de ser, pues si esto es del 85, yo lo voy a leer en el 87, 88, y bueno, no entendía la mitad de las cosas, había además sexo, muerte, pero yo enganchaba libros en la biblioteca de mi padre y bueno, pues lo primero que caía en mis manos. Esto es un pulp delicioso, con todas las convenciones del género y con todas las situaciones que cabe esperar, y efectivamente tiene una escritura pues un poco atropellada, por así decirlo. Pero simultáneamente autores como Carlos Fuentes o Octavio Paz estaban haciendo una literatura muy poderosa, que podía estar muy bien y muy conexa con la literatura negra, en sus argumentos, en sus condiciones. Y yo creo que efectivamente hay una guía, bueno, con la intensidad cultural que ya decía que creo que tiene México, esos contrastes, necesariamente las anécdotas, las situaciones y el poder cultural del país dan necesariamente, pero y hablo desde los tiempos precolombinos hasta la guerra del narco, dan necesariamente conexiones con la literatura negra, con los argumentos de la crónica negra y por supuesto, pues eso, lo que digo, una fuente absolutamente inagotable de argumentos, de anécdotas. Muy bien. Hay algo que también me gustaría que comentáramos, ya lo has apuntado, Viviana, que es el tema de la nota roja y en general la importancia del periodismo en México. Yo creo que algunos de los periodistas más valientes que he conocido y que más he visto la capacidad de arriesgar el pellejo han sido algunos compañeros mexicanos. Tenemos unas cifras de asesinatos de periodistas en México muy crudas también. Parece que es uno de los lugares del mundo donde más peligroso es ejercer la profesión. Y también al mismo tiempo tenemos que esto es un elemento muy, digamos, ligado a la literatura también, tanto por el hecho de que la nota roja es una influencia para la literatura, como por el hecho de que en la literatura también a veces se cultiva un lenguaje
en cierto modo casi periodístico, o por lo menos con una cierta influencia. Quería en todo caso, Javier, bueno, tú como periodista también que has ejercido en México, que todavía sigues viajando a México, quería que nos hablaras un poco también de la historia de tu novela y como paso previo, ¿nos puedes también dar algún pequeño apunte sobre tu propia experiencia como periodista allá? Bueno, yo a México en realidad no llegué como periodista. Llegué haciendo una tesis doctoral, llegué un poco atraído por una gran novela negra que fue real, que fue el asesinato de Trotsky. Mi tesis doctoral, cuando yo la empecé en el año 2007, está íntimamente ligada al asesinato de Trotsky, que es una grandísima novela negra por sí misma. Es que si te la cuentan creo que no nos la creeríamos, ¿no? La contó extraordinariamente Leonardo Padura, como saben. Sí. Y mi tesis eran los idealistas en la Guerra Civil Española, los idealistas mexicanos y cómo todo eso revierte allí. Entonces llegué pues muy atraído por todo el imaginario, por supuesto por Fuentes, por Jorge Ibargüengoitia, Dos Crímenes, todo. Y cuando llegué allí me di cuenta de que yo haciendo una tesis sobre los corresponsales de guerra, sobre los idealistas, sobre aventureros, y yo aquí solo en hemerotecas viendo libros de historia. No puede ser, con todo lo que está pasando, con todo lo que estaba pasando, ¿no? Llegué en plena guerra del narco, leyendo a Elmer, leyendo a Sergio González Rodríguez, Huesos en el desierto, y ahí de repente me decidí a pasar a la acción, un poco a veces de forma demasiado temeraria. Sí que hice periodismo cultural en el país, pero yo estaba ansioso por conocer pues todos los lugares más peligrosos, era un poco un topicazo en realidad, ¿no? En mi carrera. Un poco a Tepito. Sí, realmente, pero es una cosa que nos ocurre a muchos periodistas, ¿no? Que parece que necesitamos como desvirgarnos en una guerra o en un conflicto de forma un tanto ridícula. Luego lo pienso, por supuesto que hay un periodismo muy interesante que se ha contado desde los conflictos, pero no es necesariamente un imperativo de ningún periodista, ¿no? Pero sí, a mí más allá del conflicto, de las guerras, sí que estaban pasando tantas cosas que había muchos frentes interesantes para contar. Estaba pasando lo de Ayotzinapa en los últimos años, el levantamiento de los autodefensas en Michoacán. Entonces yo salí para allá y me encontré pues con un mundo surreal absolutamente, en el que no tenía mucho que ver con el reflejo que querían dar los periodistas de forma muy atropellada en la prensa, ¿no? Los Robin Hoods con Kalashnikovs, los nuevos zapatistas. Se hablaba así un poco de forma muy liviana y de forma muy ligera de un asunto que tiene más que ver con las entrañas de una violencia que yo no sé si puede remitir al mundo prehispánico, pero lo que yo viví en Tierra Caliente, desde luego, no tiene una explicación ideológica, no era ni buenos contra malos, nada era lo que parecía, era realmente otra novela negra, pero en la que no hay buenos ni malos, ni detectives, y bueno, pues viví eso también laboralmente, haber estado allí en Michoacán, en Tierra Caliente, en Ciudad Juárez. Pude conocer a periodistas maravillosos, como el que siempre cito, Sergio González Rodríguez, pero también Diego Enrique Osorno o John Gibler, gente que está ahí en terreno haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo que esa gente deberían ser famosos, deberíamos conocerles aquí y en todo el mundo, ¿no? Deberían tener premios porque la verdad es que tienen un mérito brutal. Y bueno, fue una oportunidad para mí México de trabajar estos temas, de conocer gente maravillosa y de poder rodearme de un mundo cultural que es inigualable, un imaginario, una ciudad con una potencia cultural como México DF, donde, como comentábamos hace poco, es que todos son amigos, todos se relacionan entre sí, hay una apertura cultural fuertísima. Un poquito ahora que estoy en Madrid me da un poquito de envidia, la verdad, y siempre estoy pensando que si vuelvo, que si me quedo. Bueno, eso es un poco mis comienzos y mi vida, mis 8 años de México. Y ahí, bueno, también arranca una historia personal tuya, que es la que ha generado esta novela. ¿Nos puedes contar un poco también? Sí, claro. Yo había escrito una novelita antes, una novelita negra, que ahora va a salir después de Luna Chilanga. Y pues era una novela muy Faulkner, muy a mí me gusta muchísimo, me apasiona la literatura, y era una novela muy experimental. Yo quería escribir una novela negra, pero me di también de bruces con la realidad que me estaba pasando a mí y no podía escribir de otra cosa. Mi mejor amiga, Luna, de repente desapareció
nadie sabía dónde se había metido, era una chica muy traviesa, una chica muy fiestera, lo cual aquí en España es absolutamente normal y sin embargo allí parece que hay hasta quien dice, no, claro, si es fiestera ella se lo buscó, ¿no? Pero bueno, el hecho es que desapareció, al principio estuvimos sospechando que capaz se había ido de farra unos cuantos días y había desconectado el móvil, pero no fue así, había sido secuestrada y habían pedido rescate al padre, de hecho fue secuestrada y llevada al Estado de México, porque eso es un modus operandi muy, por lo visto, muy común, desgraciadamente, en México, ¿no? Secuestran a alguien de la ciudad que tiene pinta de tener dinero y le llevan a esa periferia, ese Estado de México, que si ustedes han estado allí, es una U invertida, con zonas maravillosas como Teotihuacán o Valle Bravo y con zonas que son absolutamente, no sé si han visto Ciudad de Dios, pues las favelas de Río de Janeiro creo que no se le quedan, zonas como Chalco, el citado de Catepec de Morelos o Naulcalpan de Juárez, que es donde llevaron a Luna, y son zonas donde los secuestradores, los narcomenudistas, los capos y la misma policía que trabaja codo a codo con ellos, trabaja a sus anchas y allí pueden esconderte en una casa de seguridad. Además, los mismos policías te están escondiendo, ¿no? Tú puedes llamar a la policía, oye, que han secuestrado ya. ¿Qué va a decir la policía? Si la policía está metida en esos secuestros muchas veces, ¿no? Y desde esas casas, pues llaman a tu padre, esté tu padre en Ciudad de México, en Chiapas o esté en Madrid, y tienen que depositarle un dinero que, por supuesto, la mayoría de las veces el dinero es depositado y nadie devuelve al secuestrado. Esto es más o menos el modus operandi, tampoco quiero desentrañar todo, pero eso es lo que pasó con Luna. Estuve 4 meses siguiendo la pista, conociendo al padre, conociendo a los amigos, todos se acusaban unos a otros, había una principal sospechosa. Yo pensé, esta es una locura, esto es una tontería, ¿cómo ha podido ser una chica? Resultó que fue una chica. O sea, al final me vi como en una novela negra que era, wow, ¿qué puedo escribir sino esto, no? Y la forma de escribirlo fue la no ficción, no podía tampoco meter nada porque ya de por sí la historia era suficientemente fuerte y cortante y muy impactante para mí, a mí me cambió la vida. Y de alguna forma fue una catarsis, pero de alguna forma también soy escritor y no lo he escrito solo como testimonio, sino con una forma literaria y con una técnica, yo creo. Combinando, por supuesto, ficción, no ficción, elementos así, técnicas de ficción, pero ahí está la realidad de lo que ocurrió en el caso de Luna, que como saben Chilanga es, pues podemos decir, aquí nos llaman gatos a algunos madrileños, ¿no? A los madrileños que tenemos padres y abuelos, pues allí el chilango es el habitante de Ciudad de México. Bueno, gracias Javier. Lorenzo, ¿qué te parece? Continuamos. Bueno, yo quería ante todo agradecer a los 4 autores que nos acompañan, a los que han venido desde México y a los que, conociendo el país, se han sumado generosamente a esta mesa. Y quería volver a la literatura y, si me permitís, quería leer un par de pasajes tanto de Viviana como de Elmer, de nuestros autores mexicanos, un poco para ilustrar lo que comentaba antes Elmer y también para lanzar una cuestión al hilo de esto, si me permitís, ¿no? A mí me llama mucho la atención en la novela que he leído de Viviana Lobo, algo que está al comienzo de la novela, y que tengo la sensación de que en muy pocas líneas condensa algo de esa reacción de las personas, de esa reacción profunda de las personas en México ante ese dolor del que hablaba Elmer, y esa reacción está convertida en literatura, ¿no? Que es por donde quiero encaminar luego la cuestión. Dice la novela, bueno, el personaje protagonista cuenta algo que le han dicho que debe hacer cuando esté desesperada. Cuando estés desesperada, decían, encomiéndate a los malos, porque los buenos jamás han atendido las súplicas de los desposeídos, de los miserables. Quizá los dioses despiadados, por la poca atención que les profesan, te escuchen. En todo caso, no te encomiendes a los dioses buenos, no escuchan súplicas, no favorecen a los desprotegidos. Un poquito más adelante se lee otra frase que me parece que también ilustra esta idea. Las peores atrocidades del mundo han sido reales. La fantasía nunca le llega ni a los talones, por despiadada que sea. Y quería también recuperar alguna frase de Elmer
Voy a hacer como David, me la han mandado por WhatsApp, porque me he dejado el libro. Pero bueno, en una de sus novelas, en la penúltima, Besar al detective, este personaje inclasificable, que es el zurdo Mendieta, en un momento determinado, en una conversación, pues aparece nada menos que Horacio. Horacio el romano, no otro Horacio, ¿no? Y la cita me parece que es para leerla. Esto es de Horacio, no de Elmer Mendoza, pero escoge este trozo. Muchas veces Júpiter ofendido hiere de un golpe al culpable y al inocente. Y es muy raro que la pena, con su pie claudicante, no consiga alcanzar al perverso que huye de ella acelerado. En su última novela, Asesinato en el Parque Sinaloa, se lee una frase sobre un personaje que es una mujer que, bueno, pues ha dejado un novio medio idiota que tenía para hacerse amante de un narco. Y es una de estas frases que escribe Elmer Mendoza en la que de repente se juntan un montón de cosas. La quiero leer porque es muy breve, pero creo que es muy ilustrativa. Para una mujer que tiene un novio estúpido y se convierte en amante de un narco poderoso, es fácil explicar la vida, aunque a veces perciba las puertas del infierno. Y en otro momento hay otra frase que dice: que no tenga razón el poeta cuando dice: algunos ilusos aún esperan que los asesine la vejez. Bueno, la realidad de México, hemos estado hablando de ellas. Podemos dar algunas cifras que no hemos mencionado, pero que quizá creo que es obligado mencionarlas, ¿no? No por tópico y por sabido, quizá está de más mencionar que en el año 2017 hubo en México 28.710 muertes dolosas y que en mayo de este año se alcanzaron las 2.890 muertes dolosas en un solo mes. A ese ritmo es probable que el año 2018 supere la barrera de los 30.000 homicidios, asesinatos, eso significa una muerte dolosa, y, como dice Viviana, en un 98% sin esclarecer. Esa es una realidad compleja que atiende no solo al narcotráfico, como también mencionaba Elmer, sino a otros tráficos que son más rentables que el narcotráfico, como por ejemplo el de personas, bien sea mujeres para ser esclavizadas sexualmente o hombres, mujeres y niños para ser explotados laboralmente. Todos esos negocios generan una violencia alrededor. Y mi pregunta y mi cuestión es, si la dirijo a los cuatro, ¿es la literatura una forma, el contarlo, y el contarlo, como dice Elmer, a través de una forma de decir, que sea exigente, que busque esa voluntad de estilo, que tenga esa capacidad de trascender, de ir más allá incluso de las fronteras mexicanas, una primera forma de combatir esto, es decir, de demostrar que México es algo más que unas partidas de asesinos organizadas en torno a unos negocios ilegales, y que hay toda una población y hay toda una sensibilidad que quiere enfrentarse a esto? Pues yo pensaría que más que confrontarlo, también es una forma de entenderlo, como de tratar de todo quizá la palabra enfrentar, superar, quizás sería más adecuado. Claro, sí, yo creo que definitivamente no es algo consciente, al menos no en mi caso, pero sí es una forma de tratar de darle estructura a un caos que nos envuelve, en el que estamos inmersos, y sí es una forma de ponerlo. Yo debo confesar que, por ejemplo, la novela Lobo no se iba a tratar de lo que se trató al final, no se iba a tratar de desapariciones, iba a ser un conflicto muy doméstico de alguna forma, pero la realidad me alcanzó y después me di cuenta que estaba escribiendo algo que no tenía nada que ver con el planteamiento inicial que a mí me había gustado, y prácticamente la novela se fue por donde se le dio la gana e incluyó todo esto que leo todos los días o que veo todos los días en los medios de comunicación. Entonces la gente empieza a desaparecer, empieza a haber una violencia contenida, pero es una especie de violencia como una nube negra que sabes en cualquier momento se va a soltar la tormenta, aunque no se suelte, pero sabes que va a ocurrir. Y yo creo que sí, inconscientemente traté de ir ordenando algunas piezas que tenía yo ahí sueltas, sí, tratando de comprender un poco el caos, y finalmente se metió la violencia de una manera estruendosa en la novela y no era el objetivo. Yo creo que también hay tres escritoras que quisiera yo comentar, mexicanas también. Iris García Cuevas, que es de Acapulco,
tiene una novela muy buena que se llama 39 toneladas. Ella sí es como 36 toneladas. Ella sí es más metida en el género, es especialista en el género. Y bueno, trata de un tipo que un día despierta después de una cirugía y no se acuerda quién es y lo empiezan a perseguir y resulta que hay 36 toneladas perdidas de droga y él tiene que averiguar hasta qué punto estuvo metido en eso y cómo lo va a resolver. Luego hay otra que se llama Ivonne Reyes Chiquete, que escribió un libro que se llama Muerte Caracol, que además yo creo que aquí me daría mucha curiosidad saber su opinión porque es una novela doble. Cuando empieza uno a leerla parece que lo escribió alguien de España, porque incluso el lenguaje es muy español, es de un asesino. Entonces uno lo está leyendo y dice, bueno, pues es que esta mujer se está copiando aquí a algún autor español. Y no, resulta que el protagonista está leyendo una novela española del género negro porque le encanta, pero él mismo es un asesino. Entonces va entrelazando estas dos historias. Y luego hay otra que se llama Liliana Bloom, el monstruo pentápodo, que es sobre un abusador infantil que secuestra a una niña y entonces se va dando toda esta... Es muy doloroso porque ella se mete en las profundidades de la psicología de este personaje, que además por fuera es encantador, es un tipo que lleva una vida normal, un tipo promedio que no llamaría la atención absolutamente de nadie, pero que hace este acto atroz y cómo va poco a poco queriendo convencer a la niña, que por supuesto no lo logra, pero cómo va logrando su objetivo. Entonces yo creo que sí, que en efecto hay tanto caos, tanta oscuridad de pronto que como escritor a mí me encanta leer más que escribir, me fascina leer. Entonces yo creo que sí, a todos los que nos dedicamos a escribir, lo comentaban también los compañeros, de pronto la realidad te da un mazazo y entonces ya te pones a escribir otra cosa que quizá, en mi caso en particular, en tu caso creo que también, no estaba contemplado desde el principio, pero que sí te ayuda a ir entendiendo un poco lo que ocurre, ¿no? Yo no sé. ¿Cuál era la pregunta? No, quiero decir, si en esta voluntad de a través de hacer literatura, de buscar esa forma de decir y de contar, hay un intento, ¿no?, desde quienes no son los que están generando toda esa violencia, superar esa situación, mostrar una realidad alternativa, una sensibilidad alternativa. Probablemente yo no tenga mucho que ver con eso, porque el sueño que yo tengo es como hacer una literatura trascendente y entonces yo sé que no puedo resolver el asunto de la falta de justicia, el asunto de los 50 millones de pobres que tenemos, el desempleo, los problemas de educación, sé que no lo puedo resolver, sé que puedo ayudar en algunos aspectos. Entonces lo que he hecho es dedicarme lo más que puedo a pensar en lo que hago como escritor y en lo que estoy haciendo. Pero soy un ente social. Soy un ente social y convivo mucho con la gente porque soy promotor de lectura. Y soy promotor de lectura en los lugares donde nadie quiere ir. Es decir, voy a las prisiones, las cárceles de mujeres, a los centros de rehabilitación de drogadictos, al centro de rehabilitación de niñas violadas, es donde nadie quiere ir. Y entonces siempre estoy detectando como casos particulares de víctimas de la violencia y también de victimarios. Entonces eso, digamos, la creencia que yo tengo en las posibilidades de la literatura, quizá no de resolver el problema de un país, pero sí de resolver el problema de una persona, son muy altos y creo mucho en eso. Por eso es que soy promotor de lectura. Y entonces conseguir que una chica que está purgando una condena de 20 años por delito federal, le dicen, del narcotráfico, y que no tiene esperanza y que no le dejan ver a sus hijos,
y que de pronto llegamos con un cuento, hablamos con ella, lo leemos, conversamos y que digamos como a la quinta reunión también los incitamos a escribir, nos termina contando su historia, entonces tenemos como un panorama de ese dolor que yo hablaba, de esa fuerza, ¿no? Y yo de ahí nunca salgo devastado porque me he prometido a mí mismo ser un hombre que nunca pierda la esperanza. Y porque si pierdo la esperanza no voy a servir para nada. Y también pienso que México es más grande que sus penas y que sus problemas. Entonces digamos, yo y todo el equipo que colabora conmigo, somos gente que nos movemos así, gente que confiamos como a pies juntillas en que podemos ayudar. Tenemos la teoría de la cuadra. Tengo que resolver a la manzana, le dicen aquí, creo, a resolver los problemas de mi manzana. No voy a poder resolver lo de la otra, ni lo del barrio o de la ciudad, pero en mi manzana sí puedo hacer. Entonces, como yo soy escritor y conozco maneras de fomentar el hábito de leer, pues yo siempre estoy trabajando en eso. Aunado con mi trabajo de búsqueda, digamos, que siempre con la idea de innovar lo que estoy haciendo, de ir contra mí mismo en las nuevas novelas, siempre estar tratando de inventar cosas. Entonces, de esa manera, sé que es muy difícil por todo el problema que detecto ahí donde está ese tipo de personas con las que yo trabajo, pues de que somos un país que tiene heridas muy fuertes, mucho dolor, porque por ejemplo una prisionera que para que lo dejen ver a su niño, pues bueno, tiene que ceder ciertas cosas al custodio, al jefe de la prisión, y que, bueno, eso es. Yo os trasladaría a los dos españoles que habéis vivido en México, también que nos deis alguna pista a los que desde aquí lo vemos un poco más a la distancia, solo hemos estado como turistas, respecto de quiénes son para vosotros los autores mexicanos que pueden permitirnos ver ese México que es más grande que su dolor, como acaba de decir Elmer, ¿no? Por cierto, te agradezco, vamos, me ha conmovido que mencionaras a Ramírez Heredia, porque recuerdo que yo conocí a Ramírez Heredia en Monterrey, hará como 16 o 17 años, y yo, sabes que no era muy alto, yo lo he visto bailar encima de una mesa a las 3 de la mañana en un garito de Monterrey con más tequila y cerveza que sangre en las venas, pero es una experiencia inolvidable realmente. Era un tipo verdaderamente notable. Pero bueno, aparte de Ramírez Heredia, no sé si nos queréis contar autores mexicanos que creéis que nos puede servir para ir un poco más allá de lo que siempre recibimos. Yo, si me permites, voy un poco por eso de que México es más grande que sus penas, que me ha encantado porque creo que es así. Antes me preguntaste por Cuenta Kilómetros y Cuenta Kilómetros, que tiene un personaje sin nombre, que ya me estoy acostumbrando a eso de escribir personajes sin nombres, porque en esta también tengo personajes sin nombre, que llega a México y le pasan cosas. Todas estas cosas tienen una inspiración absolutamente real en sucesos que me pasaron cuando viví allí, pero, sin embargo, claro, cosas como que a mi padre le secuestra a la policía judicial para llevárselo a tomar copas a la Plaza Garibaldi, o que nos encontramos a un amigo pintor en su casa que se habían colado, tenía una casa en una nave muy grande en División del Norte, y se habían colado para robar, el ladrón se había matado porque se había caído, y entonces él dice, no llamamos a la policía, yo primero lo voy a pintar. Digo, porque además la chota cuando viene me afana cuadros, entonces este tipo de escenarios que se producían mucho, pues no sé, una señora que conocimos que llevaba cobrando la pensión de viudedad de su marido muchísimo, que había sido militar durante muchísimo tiempo, y lo que tenía era al marido muerto en su casa. Entonces, todo este tipo de cosas que son situaciones que de alguna forma me llegaron y que resultan escabrosas, pero sin embargo yo cuando escribí Cuenta Kilómetros lo escribí desde el amor.
y lo escribí desde el amor a México, porque creo que México es un grandísimo país. Y ante las cifras que decías antes, yo digo, México, lo comentábamos también antes, que México es un país que tiene recibe 90.000 turistas diarios. Y en general la experiencia es buena. Evidentemente, pues claro, un país con la conflictividad que pues siempre hay más incidentes que los que se producen en otros países, pero claro, me parece que tiene mucho más que dar de lo que quita, eso sin duda. Y luego, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que es el principal país por número de hispanohablantes, que eso también, o sea, tiene una potencia que quizás no medimos lo suficiente. Me gusta mucho además de Elmer, que Elmer es una persona que ha sabido trabajar con muchos códigos en la escritura, cosa que suele ser difícil en nuestra lengua porque nosotros tenemos unas academias que son muy buenas para algunas cosas, pero no lo son tanto para otras, y una de ellas es la flexibilidad. Entonces, que haya hecho ejercicios de trabajo con la jerga, con todo este tipo de... Me parece que es muy, muy, muy importante. Pues fíjate, yo creo que nadie cuestiona que Irving Welsh se dedica a escribir en la jerga de Edimburgo, ¿no? Muchas veces hasta incluso con un estilo fonético, y sin embargo, pues claro, nosotros estamos pisando hielo quebradizo cada vez que nos atrevemos con ese tipo de experimentos, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos argumentos, el argumento de la lengua, el argumento de los acontecimientos, el argumento de la vitalidad, sobrepasan con mucho a los grandes problemas que hay. Pero sí que es cierto que quizás una cosa que tendríamos que ver en México, tendríamos que es un país que el problema no solo es trabajarlo desde abajo, hay que trabajarlo desde arriba. Yo creo que el problema institucional, el problema de esa debacle moral, ética, institucional, es muy importante. No sé, ¿cómo se llamaba el gobernador de Veracruz? Que está Javier Duarte. Sí, Duarte. O sea, el caso ¿qué transmite eso a una sociedad? Una persona que está acumulando en una nave industrial, está acumulando los suministros médicos, ¿qué está transmitiendo eso a una sociedad? Entonces, claro, vale. Muchas veces decimos de eso de que un país tiene los gobernantes que se merece, pero a veces eso no es así, sino que es a la inversa, ¿no? Y no sé. O sea, esto creo que es un asunto que evidentemente hay que desarrollar y que creo que la literatura lo hace muy bien. En esta novela precisamente se habla mucho de política, se habla mucho del Congreso y de las intrigas que se producen en él. Yo creo que también hay que poner la mirada en ese lugar. Yo creo que... ¿Me ibas a decir algo? Perdón. No, adelante. No, sobre todo los extranjeros siempre tenemos un gran dilema, los periodistas, al criticar México, ¿no? Y al escribir mierda sobre México. Y a veces que hay pues, reacciones ante esto. ¿Y usted quién es para venir aquí a mi país a hablar mal? Pues, claro, yo de alguna forma a veces me justifico diciendo que quiero tanto a México que creo que es un deber de todos los que vivimos allí hablar mal, criticar y demás. Es verdad que si estamos en eso todo el tiempo no podemos vivir. México... Casi todos los que vivimos en la Ciudad de México vivimos en una especie de burbujita aromatizada donde hay pues, un nivel de vida como el de Nueva York o Los Ángeles y algunos somos conscientes, muchos no lo son, muchos españoles de hecho no lo son, de que fuera de esa burbujita está el infierno. Y hay lugares muy parecidos al infierno. Y esto es una realidad muy difícil de afrontar y muy difícil de concebir y muy difícil de describir y sobre todo como extranjero, ¿no? Yo cuando llegué a México llegué atraído por supuesto por el colorido, por ese folclore selvático, por el México de Frida, de las grandes parrandas de los refugiados españoles, de Buñuel, de Rivera. Esto era una maravilla. Yo daría una vida por haber estado en la casa de Buñuel, o la de Frida, o la de Tina Modotti, o la de todos esos seres increíbles que vivían allí. Llegué un poco a por ese México, el México de Coyoacán, pero también llegué con el México de Amores Perros, de Iñárritu, ¿no? Y el México de las novelas de Elmer, el México que describe Sergio González, o el México del Testigo de Villoro, un México más tétrico que te puedes dar de bruces contra él, y es doblemente interesante a la vez. No todo es blanco ni negro, sino es una combinación. Y como ejemplos de esa combinación, yo creo que las novelas de Elmer son muy representativas del norte, de la frontera, de todos estos temas que
que estamos hablando, tal y como las de Montalbán eran una representación muy buena de la sociedad española, de Barcelona, o un Andrea Camilleri de lo que es Sicilia. Creo que la novela negra es muy... A mí me sirve mucho y me gusta mucho leer novela negra para hacerme una radiografía de una ciudad, por ejemplo, ¿no? El París de Simenon, que hacíamos antes, o de Pierre Lemaitre, bueno, y yo creo que en ese sentido las novelas de Elmer son muy importantes para hacernos una idea de cómo se habla, cómo se vive ese norte, cómo se celebra también, porque México es un país muy celebratorio, es lo que más llama la atención a un extranjero, los celebratorios que son contigo, con el nuevo, con lo calurosos, lo cálidos que son. Mencionar también un autor muy interesante, norteño, muy representativo también de esta novela del norte, Yuri Herrera, Los trabajos del reino, un libro muy importante, creo. Ha estado a punto de venir también. Pues qué pena, porque es maravilloso. Sí, para hablar también del norte, ¿no? Y de novela de este género. Sí. Un gran amigo, Yuri Herrera. Qué bueno. Es que la novela negra en México casi ocupa el lugar del costumbrismo Sí, en muchos sentidos. Entonces, claro, yo os iba a preguntar precisamente por esto, ¿no? Ahora no me viene ninguna a la memoria, pero no sé, igual Lorenzo tú me puedes ayudar, pero seguro que hay más de una novela negra española sin muertos, en la que no aparezca, no sé, me lo estoy inventando, igual no hay ninguna, pero me suena que alguna hay. Española o europea o nórdica o lo que sea. ¿Sería posible una novela negra mexicana sin muertos? Me acuerdo de lo que decías antes sobre la cualidad de la violencia, no solo la cantidad, sino esa cualidad que tú decías que casi se podría pensar en una cualidad precolombina de la violencia en México. Algo así has dicho, no recuerdo tus palabras exactas. Y Viviana, tú asentías, tú decías sí. Me gustaría preguntaros por eso, que es casi una pregunta más extraliteraria que literaria, pero la plantearé así. ¿Es posible una novela negra en México sin muertos? ¿Y cuál es cuál es el asunto con la violencia en México? ¿Cómo explicar también en una novela esa cualidad extraña que nos es de alguna manera tan ajena a los europeos de la violencia en México? Yo creo que sí podría haber, sí. De hecho, hay historias espantosas están desaparecidos. Digo, claro, hoy todo el mundo sabemos que seguramente ya están muertos, pero mientras no haya un cadáver, pues no están muertos. Las miles de gentes que están buscando a sus familiares están con la esperanza de que no estén muertos y eso es noir completamente, claro. ¿no? No tienes el cadáver, sin embargo tienes toda la historia, tienes todas las evidencias de que esa persona ya no existe. Y yo creo que es claro. incluso más doloroso no tener la evidencia física de que esa persona murió, cómo murió, dónde está, bueno, poder llorarla a un sitio, rendir cierto homenaje. Entonces yo creo que sí se podría. Pero yo creo que es más importante todavía que si exista o no el cuerpo, cómo se ven las cosas, desde qué perspectiva. Ahorita que ustedes dos comentaban lo que les maravilla de México, pues nosotros que somos de ahí, a nosotros nos maravillan quizá otras cosas, porque obviamente nuestra perspectiva, la cultura, cómo crecimos, es muy distinto. Y también hay muchos claroscuros, nada es negro ni blanco, y hay muchos matices que pueden ir desde la desgracia hasta el humor y la carcajada, que es un poco también lo que ustedes estaban comentando. Yo recuerdo donde mis papás todavía viven en una colonia muy popular de la Ciudad de México. Durante un tiempo teníamos de vecino un verdadero mafioso, pero llegaba con carros de lujo que se robaba, no sé dónde. Y bueno, era la calle más segura de toda la colonia. Ahí nadie se metía, ahí nunca nadie robaba. Ahí. Y además eran muy amables con mis papás, por ejemplo, buenas tardes señora, buenos días. Armaba las fiestas de barrio, ponía los adornos, y era todo completamente normalizado, era hasta un buen tipo, ¿no? Ya después uno piensa, pero este tipo era un sanguinario, era un secuestrador, era un hijo de puta, perdón, pero como vecino resultó ser que era hasta simpático el tipo, ¿no? Entonces yo creo que puede no haber un cuerpo en efecto, pero yo creo que lo interesante del libro no es, a lo mejor desde el principio uno sabe quién mató a quién y quién es el culpable, es cómo llegas a eso, cómo narras, cómo logras que el lector se meta en la historia, que no quiera dejar el libro. A mí esos libros me fascinan, que estoy así que no, luego hasta en la noche digo, no, ya no voy a leer porque no me voy a dormir, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, yo creo que más bien es el modo en el que se va
tramando, en el que se va tejiendo, en el que vas haciendo las costuras finas de la historia, lo que en realidad te va a atrapar. Y pues sí, lo de los cuerpos, pues en México hay muchas historias así. No hay, ¿no? Están desaparecidos. Lo que es indudable, de todas formas, es el sincretismo que existe alrededor de, pues claro, de la figura de la muerte, la que llevaron los españoles y la que ya existía en México, y cómo eso confluye y cómo eso. Pero luego es que en México es muy simbólico. O sea, yo del colegio, bueno, claro, yo me acuerdo de, yo era abanderado porque cuando tenías buenas notas y todo esto te ponían de abanderado. Bueno, algunas veces estaba en la escolta de la bandera, algunas veces de abanderado, y entonces todos los lunes pues jurábamos bandera y salíamos. Y luego había un montón de representaciones teatrales que hacíamos pues con todos los elementos heroicos, pues los niños héroes, el pípila. Yo me acuerdo de haber hecho del pípila cargando una losa ahí de cartón piedra encima de la espalda para tomar la lóndiga de Granaditas, haciendo de cura Hidalgo, hice de cura Hidalgo, y abajo los gachupines, que eso ya tenía hasta su gracia. Entonces, también reivindico ese México heroico en todo eso, porque hay una grandísima identidad, una identidad profunda en todos los estados, unos sentimientos muy propios, cómo todo eso se dibuja en elementos culturales como pueden ser la gastronomía, o sea, es decir, cómo todo tiene eso, el chile en nogada, o sea, todo el simbolismo que puede tener un plato como el chile en nogada, estas cosas. Entonces, claro, yo creo que sí que lo permite, sí que lo soporta, pero evidentemente está siempre en ese trasfondo, siempre está ahí, porque lo simbólico siempre está en nuestra identidad subyacente, ¿no? Entonces sí que creo que se pueden componer novelas, pero a lo mejor no es el mejor lugar para hacerlas. Perdón, solo muy rápido, es que ahorita que platicábamos de Trotsky, la novela magistral de Leonardo Padura, del hombre que amaba a los perros, tú sabes desde el principio que Mercader mató a Trotsky, sabes cómo lo mató, pero entonces uno se lee un libro así para ver cómo psicológicamente se preparó el asesino, cómo Trotsky llegó a México después de un periplo larguísimo y cómo el personaje que está narrando, un cubano, también narra su propia historia en La Habana con toda esta represión terrible, casi muertos de hambre, etcétera. Entonces, por eso yo creo que es muy, muy enriquecedor y muy interesante cómo llegas cómo narras la historia, porque desde el principio sabes qué pasó, sabes quién es el asesino, sabes quién murió, dónde murió, quiénes estaban ahí como testigos implicados, pero lo disfrutable es eso, cómo te lo van tejiendo, ¿no? Oye, hay algo que han dicho que me está como bailando. Cuando hablan de lo precolombino, hablan de los sacrificios humanos. Podría ser. Vamos a meter en camisa Estaríamos hablando de esto, Javier. Los españoles que llegaron allá no eran hermanitas de la caridad. Llegaron en Santo Domingo y arrasaron. Claro. Arrasaron. Sí, Y bueno, en Tenochtitlan arrasaron también. Es decir, yo creo que lo que pensamos los mexicanos cuando vemos nosotros es que nosotros tenemos los dos genes. Es lo que decía alguno, ¿no? Sí. La mezcla de un pueblo como el pueblo azteca, digamos, ¿no? Que era un pueblo recio, y de un pueblo como el español, que era un pueblo conquistador por la fuerza también, vamos, ¿no? Sí, y además gente pobre que venía de Extremadura con ganas de enriquecerse rápidamente, ¿no? No, por con supuesto. ganas con unas leyes y tal, porque es verdad que iba con unas leyes de Indias y estas cosas, pero las conquistas eran militares, ¿no? Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en México, cuando fui al Zócalo por primera vez. No sé si me engañaron como turista español que era, pero yo vi un tipo vestido azteca bailando al lado de la catedral enérgicamente todo el rato, ¿no? Y claro, la catedral está levantada sobre un antiguo templo azteca, ¿no? Sí. Y pregunté, ¿y este hombre por qué está bailando ahí? Y dice, no, está bailando para que venga un terremoto fuerte y tire la catedral. Es decir, las dos almas de México luchando por su destrucción recíproca. Sí, puede que Supongo que me alguien engañaron. Que haga eso. Me engañaron. No, ay, ¿O no? que- Lo dijo muy serio, ¿eh? Nos está bailando para que se caiga la catedral, para que haga un terremoto fuerte y se caiga la catedral. Pero nosotros, por ejemplo, en el norte, es muy raro que nosotros, por ejemplo, cuando fueron los 500 años, algo así, nosotros nos reíamos, ay, ¿qué pasa? Si somos los dos, o sea, somos la unión de dos pueblos muy recios,
muy, muy recios. Pues cuando llegan con nosotros, pues claro que se tienen que detener, porque ¿cómo entran al desierto? Es imposible, o sea, y bueno, pues se quedaron por ahí, la mayoría se murieron por lo que comían y todo eso, y los que se quedaron pues son nuestros padres, ¿no? Y muchos de ellos son los apellidos que todavía se conservan, entre ellos el mío, ¿no? Entonces se conservan igual. Entonces, pero eso bueno, los gachupiros, ¿qué es eso? No sé qué. Nosotros nunca participamos de ese sentimiento, pero sí como somos un pueblo que es como es, o sea, que practica cierta temeridad. Es raro un norteño que no reconozca que tenemos los dos genes. Es decir, como tú dices, un pueblo conquistador, pues un pueblo que no puede andarse haciendo reflexiones a ver qué hago con ¿no? Y un pueblo que va a ser conquistado, pues tampoco, es como loquito, ¿no? Bueno, y también Bernardo Esquinca, no sé si ustedes lo han leído, mexicano, pues él ha tomado algunos de estos mitos para crear unas historias negras y oscuras, y es fantasía, pero bueno, ha ocupado esto de los sacrificios y de deidades oscuras que resurgen de los antepasados aztecas y llegan a cobrar venganza, y así me parece que... Bueno, es que la mitología, ¿no? del Popol Vuh y luego el Huitzilopochtli da para serie negra también, ¿no? Yo me refería de todas formas con el sincretismo más a cuestiones de diferencias pues en un momento alimentarias, o sea, la gran globalización alimentaria es la conexión entre América y Europa en esos años, o sea, no tanto en las cuestiones estas residuales de la película de Mel Gibson, ¿no? De Apocalipto, sino de temas más diferenciales que son reales, pero sencillamente porque unos vivían en un sitio y otros en otro. Pero también lo que dice Elmer es muy importante, porque en efecto es un país muy grande, entonces el norte el centro, el sur, hay cosas muy, 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 muy distintas culturalmente, gastronómicamente, incluso en las creencias, y yo creo que eso lo hace como un mosaico muy interesante donde puede haber historias que caben en cualquier lado. Yo a veces en algunas charlas con jóvenes, sobre todo que están fascinados con Frankenstein y el vampiro, les digo, bueno, sí, pero si tú vas a Oaxaca con el calor que hace y con el mezcal, pues no, vas a ver otro tipo de nahual, otro tipo de monstruo, ¿no? Si andas en el norte, en el desierto, y estás ahí muriéndote de sed y tienes alucinaciones, por supuesto que va a haber monstruos, pero van a ser muy distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y en vez de mezcal, pues le llegamos al bacanora o al sotol, que produce efectos similares. Bueno, un poco por ir, también dejar tiempo, dejamos si quieres una última cuestión. A mí me gustaría, vamos, comenta tú también, pero por lanzar para el final, para una ronda final y dar la palabra al público. Yo no sé si vislumbráis un futuro distinto en función de algo o vamos a estar siempre haciendo este relato, ¿no? O sufriendo esta interferencia que decías tú antes, Viviana, que uno intenta escribir y al final viene esta realidad, ¿no? Es decir, algún día bajarán esas cifras, evidentemente no lo vamos a hacer con literatura, en eso estamos completamente de acuerdo, pero ¿qué es lo que quién debería hacer en algún momento para que esto deje de ser esa realidad que pesa una y otra vez sobre México, ¿no? Si habéis pensado alguna vez en ello. Pues ahora nosotros en un par de meses tendremos un nuevo gobierno y cada que tenemos un nuevo gobierno pues hay como un umbral de esperanza de que se resuelvan las cosas. En lo que tiene que ver prácticamente con la administración de la justicia, sobre todo, como decía Viviana, el 98% no se juzgan y puede estar desde un asesino en serie hasta un tipo que se robó un panecillo en un supermercado. Entonces, la persona que va a ser la secretaria de Gobernación es una magistrada. Y al menos yo conozco 2 abogados que son expertos y que están trabajando con ella, ya tienen bastante tiempo trabajando con ella en lo que tiene que ver con con eso, con la elaboración de leyes más efectivas y sobre todo con
una especie de reglamento para los jueces, que ahí hay un problema muy grave en los jueces, que lo que señalaba de Duarte, pues eso tiene que ver con, digamos, con la manera en que se planteó la de Sí, los la, jueces federales, la denuncia, extradición. el expediente, pero sobre todo con los jueces. Entonces están trabajando en eso y eso hace que tengamos esperanza que al menos en lo que tiene que ver con la administración de justicia, pues haya, digamos, se inicie una evolución hacia estar mejor, ¿no? Entonces, no sabemos nada porque con los políticos nunca se sabe nada, pero pues ojalá y pudiera ocurrir algo así y que dentro de 6 años los autores que estén en Getafe Negro pues puedan señalar que alguna evolución pasó en nuestro país y es que vuelve a haber escritores mexicanos acá, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con Elmer, yo también creo que tiene que cambiar, yo creo que hay evidencias hay claroscuros, por supuesto, yo no estoy de acuerdo en todo, pero hay evidencias claras de que puede mejorar, pero también lo que es muy importante es nosotros estamos muy acostumbrados a transgredir la ley siempre. Entonces uno va y exige no, pues agarra a este ratero que me robó, no sé, pero voy y me estaciono en el lugar de los discapacitados y me enojo si me quieren cobrar más impuesto por algo. Entonces sí es una cuestión cultural que sí, por supuesto que puede cambiar, pero que no va a ser pronto. Entonces yo creo que si se inicia, como bien dice Elmer, y si es constante de manera paulatina seguramente. Yo ahora pienso que ya el terror contemporáneo son el cambio climático. Ya sí, por supuesto los sicarios van a seguir y así, pero yo de pronto me imagino escribiendo una novela donde pues, la Ciudad de México queda devastada por un terremoto, que tampoco es tan lejano, ¿no? O que las lluvias torrenciales inundan toda una ciudad y eso también me parece terrorífico. Y ante eso, pues la naturaleza ahí sí es ingobernable. Pues claro, es que a mí ahora mismo me dicen, escribe un guión de una distopía futurista. Y dice, pues sí, vamos a ponerlo en México 2035, una zona parte de la laguna hundida, una zona de combate en la zona en la que no entra ninguna clase de fuerza del orden. Esto, o sea, es decir, ese dibujo es muy fácil hacerlo con lo que tenemos hoy sobre la mesa. Desde luego estoy absolutamente esperanzado con que se produzcan cambios. O sea, es decir, realmente me apetece ver qué es lo que pasa. Oye, permíteme antes. Sí. Fíjense que yo tengo un alumno en mi curso para novelistas que él trató, eso estaba escribiendo, pero él está hablando de un club de divorciados inmensamente felices. Parte de ahí. Y parte que los problemas, que muchos de los problemas fuertes de una sociedad son la forma en que los matrimonios operan. Es decir, ambos, ¿no? Eso es. Entonces, lo que él propone es que todos se divorcien. Que todos se divorcien y que todos busquen, incluso sin estar casados, que pueden vivir con la misma persona. Pero sin estar casados, entonces implica que no habrá una serie de compromisos. Entonces, eso pero para llegar a eso hay un hospital, que es donde pasa la novela, donde ahí los están preparando para eso. Entonces, hay uno de los que va al hospital, pues dice, oye, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo 30 años de casado y pues fui muy feliz. Y entonces el otro le dice, pues estarías casado con un hombre. Pero está tratando de prever eso. Sí, adelante. Javier. Sobre el futuro estamos hablando. Me parece imposible de aventurar nada. Pensamos todos que no puede ir a peor políticamente con AMLO, ¿no? Pero todo es posible, como vemos en México, cuando pensamos que lo hemos visto todo, aparece Sean Penn y Kate del Castillo, y la reina del sur en persona con Chapo Guzmán, y bueno, son cosas. México es un país, como dijo André Breton, surrealista, ¿no? Por naturaleza, y todo es posible. Y lo que sí tengo claro es que el cambio no va a ir desde arriba, sino desde abajo. Es la gente la que tiene que concienciarse y la que tiene que llenar la ciudad de marchas multitudinarias, sobre todo para defender a las mujeres, pero también hay muchísimos temas, ¿no? Los periodistas,
pero las mujeres. Por ejemplo, a mí yo estaba en México cuando el 8M y me llamó la atención que había más manifestantes aquí que allá. Y dije, por Dios, ¿pero cómo puede ser? ¿Será una mezcla de miedo, de que los mismos poderes mediáticos no actúan de la misma forma? No lo sé, pero cuando haya 3 millones de personas allí, ahí habrá una esperanza fuerte de que cambie. Los periodistas, bueno, las mujeres, los periodistas, los líderes de derechos humanos y también los líderes del ecologismo, que también son otra serie de personas que se asesinan muy impunemente. Entonces, si hay un futuro pasa sobre todo por un respeto mayor a los derechos humanos, ¿no? Pero digamos que tampoco es cuestión de focalizar solo en México, es que son tendencias globales. Sí, así ¿no? es. Así que, bueno, Lorenzo, si te parece, Sí. pues si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, comentario, este sería el momento. Tenemos un micro por ahí, si alguien se anima, pues ya sabe. Si no, nosotros tenemos muchas más preguntas, podríamos pasarnos aquí hasta mañana por la tarde, no os vamos a hacer eso. Y en todo caso, si no hay ninguna pregunta, en ese caso lo que haremos será despedir la mesa, agradeceros, Javier, Saúl, Viviana, Elmer, gracias por venir a Getafe, es un lugar que es pequeño en el mapa, pero desde aquí creo que estamos haciendo un festival y esta ciudad tiene una vida cultural cada vez mayor. Y bueno, Lorenzo, que tú eres el comisario del festival, tú despides. Yo despido. Bueno, nada, solo quiero sumarme el agradecimiento y quizás recoger esa última idea, porque es una idea que tiene más calado del que parece. Decía Elmer, bueno, no puedo arreglar el país, voy a intentar arreglar mi manzana, ¿no? Sí. Quizás no se pueda arreglar todo a la vez, pero comenzar por reducir, aunque sea un poquito, la impunidad es muy importante. Y eso también lo sabemos los españoles. Cuando aquí se ha empezado a reducir la impunidad de algunas cosas, han empezado a mejorar las condiciones de vida y ha empezado a disuadirse de verdad a quien quiere avasallar a los demás, ¿no? Bueno, pues yo con esa idea me quedaría. Gracias por venir. Bueno, cierra tú, Elmer, cierra tú, mejor. Sí, es que me gusta que hayas rescatado esa idea, pero fíjense que yo me metí, para hablar con la gente, claro, con los niños, con los padres de familia, con los maestros, pues me inventé un cuento para este asunto de la manzana. Y entonces nosotros le decimos cuadra, es decir, específicamente tu calle, así. Y entonces inventé un cuento donde dije que ese cuento ocurría en Italia. Y en un pueblo donde en la calle, era la calle donde fabricaban violines. Ya ven que hay calles donde venden electrónicos, otros donde venden cosas así. Antes era así, ¿no? Que no sé si aquí debe haber sido igual. Porque hay una ribera de curtidores. Ándale, sí, exacto, sí. Entonces, este pueblo, pues bueno, está en Italia y es donde fabrican violines. Entonces, una periodista que anda haciendo una investigación va con un violinista, un fabricante de violines que se llama Rivaldi, y le dice: señor Rivaldi, como fabricante de violines, ¿usted cómo se considera? Y dice: no, yo soy el mejor de la Italia. Excelente, señor. Y pasa enfrente y ahí está un señor que se llama Guarnerius. Y le pregunta: señor Guarnerius, pues el señor Rivaldi dice que es el mejor fabricante de violines de la Italia. ¿Y usted cómo se considera? No, pues yo soy el mejor fabricante de violines del mundo. Faltaba más. Excelente, ya toma nota, ¿no? Y va enfrente a un pequeño taller y ya llega el señor Stradivarius. Pues fíjese que el señor Rivaldi dice que él es mejor fabricante de violines de la Italia y el señor Guarnerius dice que es el mejor fabricante de violines del mundo. ¿Y usted? No, yo soy el mejor de esta cuadra. Entonces, seamos el mejor de la cuadra, y su cuadra es su familia. Mejoremos la familia. Muy bien. Pero